Capítulo 1 de diciembre. Toca a la puerta. Diciembre siempre había tenido un aura especial para Elías, aunque él no lograra explicarlo del todo. Era un mes que llegaba con un susurro distinto al del resto del año. Mientras noviembre se despedía con sus tardes tibias, diciembre cruzaba el umbral como un viejo amigo que trae consigo un puñado de recuerdos, un poco de nostalgia y una sensación difícil de ignorar, la certeza de que algo importante estaba por ocurrir. Aquella mañana, Elías se había despertado con una inquietud parecida a la que uno siente antes de emprender un viaje. El reloj marcaba las 6 y aún era de noche. En lugar de volver a dormirse, abrió la ventana y dejó que el aire frío lo despertara por completo. Algo dentro de él decía que ese diciembre no sería como los anteriores. No sabía por qué, pero había una vibración nueva en el ambiente, como si los días estuvieran cargados de un significado oculto. La ciudad despertaba lentamente. Las luces de las calles aún estaban encendidas, y desde el apartamento de Elías, en un quinto piso, se podía ver el murmullo silencioso de los primeros que salían a trabajar. Él respiró profundo, sintiendo un leve hormigueo en el pecho. Lo había sentido antes, pero nunca tan claro. Era la sensación de que su vida estaba por entrar en un giro inesperado. Ese día había quedado de verse con Sofía, su amiga de la universidad. Ella era la única que solía entender las intuiciones de Elías, incluso cuando él mismo no sabía explicarlas. Tenían la costumbre de reunirse cada diciembre para hablar de lo que había ocurrido ese año, como un ritual silencioso que ambos respetaban. Pero esta vez Sofía lo había citado con un tono distinto, casi urgente. «Tenemos que hablar. Este diciembre es especial», le había dicho por mensaje. Mientras se preparaba un café, Elías recordaba esas palabras. ¿Qué podía saber Sofía que él no supiera? Ella siempre había tenido una sensibilidad particular, casi profética, para detectar cambios importantes. Y si ella decía que diciembre guardaba un secreto, era porque algo estaba realmente moviéndose en el fondo de la vida de ambos. Al salir de casa, Elías sintió que el aire frío lo envolvía como un recordatorio de que estaba entrando en un territorio simbólico. No era simplemente el último mes del año, era una especie de umbral. Caminó por las calles decoradas con luces y adornos, y aunque todo parecía como siempre, él percibía algo diferente. Cada detalle tenía un peso mayor, casi como si formara parte de una pista que necesitaba prestar atención. Llegó a la cafetería donde se encontraría con Sofía. Ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con un cuaderno en las manos y una expresión seria. Cuando él se acercó, ella levantó la vista, y en sus ojos había algo que lo dejó inquieto, una mezcla de emoción y preocupación. «Elías», dijo ella, sin rodeos, «este año no está terminando por casualidad. Y hay algo que tú necesitas saber antes de que empiece el próximo». Él sintió un latido más fuerte en el pecho. Aquellas palabras no eran casuales. Sofía nunca hablaba así, sin tener una razón profunda. Ella abrió el cuaderno, y mientras lo hacía, Elías sintió que aquel diciembre acababa de abrir una puerta invisible. Una puerta que, una vez cruzada, cambiaría la forma en que él entendía su propio camino. Y esa era apenas la primera señal. Capítulo 2. El cuaderno que no debía ser abierto aún. Elías observó el cuaderno que Sofía había colocado sobre la mesa. Era viejo, de tapa dura, con marcas en los bordes que delataban que había sido usado más de lo que una persona normal usaría cualquier libreta. Parecía más un objeto encontrado que comprado. Un cuaderno lleno de rutas, fechas, palabras subrayadas, hojas dobladas y una energía difícil de describir. No era un cuaderno cualquiera. Tenía algo inquietante y a la vez magnético. Sofía lo acarició con los dedos, como quien toca un objeto delicado y de valor emocional. «Antes de mostrarte esto», dijo, «quiero que me prometas que vas a escucharme sin apresurarte a sacar conclusiones. Lo que está escrito aquí no es solo mío. También tiene que ver contigo». Elías tragó saliva. La respiración se le volvió pesada, pero asintió. Ella abrió la primera página. No era una página común. Estaba llena de anotaciones que parecían hechas en momentos distintos, con distintas tintas y diferentes estados de ánimo. Algunas frases eran casi ilegibles, otras parecían escritas con prisa. Pero lo que más llamó la atención de Elías fueron 4 palabras, escritas en letra grande, clara y decidida. «Todo pasa por una razón».
¿Es un diario?, preguntó él. Sofía negó. Es más que eso. Ha sido un recopilador de señales. Una especie de mapa de los últimos 3 años. Empecé a escribir en él cuando sentí que mi vida estaba cambiando de una forma que no entendía. Cada vez que una coincidencia se repetía, cada vez que un evento parecía estar conectado con otro de una manera inexplicable, lo anotaba aquí. Y cuanto más escribía, más evidente se hacía que nada ocurría por azar. Elías miró las páginas con creciente curiosidad. Había dibujos, fechas encerradas en círculos, nombres resaltados, fragmentos de conversaciones, sueños, lugares visitados. Todo mezclado, pero con una coherencia interna que él podía sentir, aunque no comprender del todo. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo?, preguntó finalmente. Sofía respiró hondo antes de responder. La primera vez que empecé a notar estas coincidencias fue después de conocerte. Y aunque no te conté nada en su momento, cada diciembre desde entonces aparecía algo vinculado contigo. Una señal, una frase, un encuentro inesperado, un sueño, y este año todo se aceleró. No pude ignorarlo más. Pasó una página y mostró una fecha marcada con insistencia, 12 de diciembre, del año anterior. Encima de esa fecha, había un pequeño texto. Él cree que nada está cambiando, pero algo ya empezó. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Eso lo escribiste sobre mí?, preguntó. Ella no apartó la mirada. Sí, pero no porque yo lo decidiera. Fue una intuición tan fuerte que no pude ignorarla. Y no es la única. Sofía pasó a una hoja donde había anotaciones que parecían más recientes, flechas conectando conceptos, números, dibujos de relojes y notas que hablaban de ciclos que se repiten cada diciembre, cierres inesperados, inicios que aparecen disfrazados de finales. Diciembre, dijo ella, como si la palabra misma fuera un portal, no es solo un mes. Es un punto de encuentro entre lo que dejamos ir y lo que nos está esperando. Y este diciembre, en particular, trae un cambio importante para ti. Algo que lleva tiempo preparándose. Elías quiso preguntar qué era ese cambio, pero Sofía cerró el cuaderno antes de que pudiera hacerlo. Aún no puedo decirte todo, continuó ella, porque hay cosas que solo se revelan cuando una persona está lista para escucharlas. Pero sí puedo decirte que hay señales alrededor de ti, y que llevan meses llamando tu atención. Solo que no has sabido verlas. Él se quedó en silencio. Recordó pequeños detalles recientes, encuentros aparentemente fortuitos, pensamientos que había tenido en momentos inesperados, sensaciones de déjà vu que había ignorado. Todo cobró un nuevo sentido al escuchar a Sofía. Quiero que hagas algo, dijo ella despacio. Durante este mes, anota todo lo que te parezca extraño, repetitivo o significativo. Frases que escuches más de una vez. Personas que regresen de repente. Emociones que no puedas explicar. Nada es casual. Confía en que diciembre te está hablando. Ella puso el cuaderno frente a él. No te lo entregaré todavía, porque no es el momento. Pero quiero que empieces tu propio registro. Cuando llegue el día indicado, te mostraré la parte del cuaderno que también te pertenece. Elías no entendía todo, pero si entendía una cosa, acababa de entrar en un territorio del que no había retorno. Un lugar donde la vida dejaba de ser pura rutina y comenzaba a revelar la arquitectura secreta que siempre había tenido. Y mientras salían de la cafetería, sintió con más claridad que ese diciembre, estaba a punto de mostrarle algo que llevaba años esperando el momento adecuado para ser descubierto. Capítulo 3. Las señales que parecían simples coincidencias. Los primeros días después de su encuentro con Sofía fueron extraños para Elías. No sabía si todo lo que veía tenía realmente un significado o si la conversación con ella había despertado en su mente una búsqueda obsesiva de patrones. Intentó mantenerse racional, pero la idea quedó instalada. Diciembre estaba moviendo algo, y él debía prestar atención. La mañana siguiente fue el primer aviso, tan sutil que casi lo pasa por alto. Elías iba camino al trabajo cuando escuchó a una mujer decirle a otra, al pasar junto a él: todo pasa por una razón. Era exactamente la frase escrita en la portada del cuaderno. Nunca antes le había prestado especial atención a esa expresión, pero ahora parecía brillar en su memoria. Mientras avanzaba por la calle, la frase le acompañó como un eco. No era posible que fuera coincidencia,
o al menos eso pensó. Y aunque trató de ignorarlo, notó que algo dentro de él se había activado. A media mañana, mientras revisaba documentos en su escritorio, encontró algo que no recordaba haber dejado allí, una hoja suelta con una lista escrita por él meses atrás. La había hecho en un momento de desmotivación, cuando sentía que su vida se estancaba. En la parte superior, había escrito una pregunta. ¿Qué necesito cambiar? Debajo, había 5 puntos, todos relacionados con cosas que él había postergado: ordenar su vida financiera, retomar sus estudios, mudarse a un barrio más tranquilo, cuidar su salud y aprender algo nuevo que realmente lo inspirara. Sorprendentemente, al final de la lista había una frase que él no recordaba haber escrito. Todo empieza en diciembre. Se quedó mirando el papel sin parpadear. Era su letra, no había duda, pero no recordaba cuándo ni por qué había añadido esa frase. De inmediato sintió la urgencia de llamar a Sofía, pero se contuvo. Ella había sido clara, debía observar. Aún no era momento de buscar respuestas, sino de descubrirlas. Esa misma noche ocurrió la segunda señal. Volvía a casa caminando, disfrutando del aire frío. Al llegar al edificio, vio al portero hojeando un libro de tapas negras. Le pareció curioso porque nunca lo había visto leer, así que se acercó con una sonrisa y le preguntó qué estaba leyendo. El portero levantó la vista y respondió con naturalidad, como si la frase no tuviera peso alguno. Es un libro sobre cómo cada ciclo de la vida se repite de forma perfecta. Si supiéramos leer las señales, todo sería más fácil. Elías sintió que el corazón le daba un vuelco. El portero siguió hablando como si nada, pero Elías ya no escuchaba. Las palabras ya habían hecho su trabajo. Siguió su camino hacia el ascensor con la sensación de que el mundo le estaba hablando. No sabía si era real o fruto de su propia mente tratando de conectar todo, pero lo que sí sabía era que cada frase, cada detalle, lo hacía sentir menos solo y más acompañado por algo que no sabía nombrar. Cuando llegó a su departamento, decidió hacer lo que Sofía le había pedido: comenzó un cuaderno propio. Lo abrió en la primera página y escribió. Señal número 1. La frase «todo pasa por una razón», escuchada de desconocidas al azar. Señal número 2. La lista encontrada en mi escritorio y la frase que no recuerdo haber escrito. Señal número 3. Las palabras del portero. Mientras anotaba, una tranquilidad extraña se instaló en su cuerpo. Era la sensación de estar entrando en una conversación que llevaba mucho tiempo esperando su participación. Como si diciembre fuera un anfitrión silencioso que, por fin, lo invitaba a sentarse a la mesa. Pero lo más fuerte ocurrió al día siguiente. En el almuerzo, salió a caminar para despejar la mente. Pasó frente a una pequeña librería de barrio y, sin saber por qué, entró. No buscaba nada en particular. Sin embargo, sus ojos se detuvieron en un libro colocado en la mesa principal de novedades. No tenía imágenes en la portada, solo un título que parecía susurrarle directamente a él. El mes que revela lo que ocultas. Elías lo tomó entre las manos. No conocía al autor, ni recordaba haber oído hablar de ese libro. Lo abrió al azar, como suele hacerse cuando uno busca una señal sin admitirlo del todo. La primera frase que leyó decía: «Diciembre te muestra lo que no quieres ver, pero también lo que llevas esperando». Fue suficiente. Compró el libro sin dudar y salió de la tienda con la sensación de que algo estaba siendo orquestado para él. No sabía quién o qué lo estaba guiando, pero la idea de que una fuerza invisible lo acompañaba le resultó, sorprendentemente, cómoda. Esa noche leyó varias páginas del libro. En una sección marcada con tinta azul, encontró una reflexión que parecía escrita para su situación. Las señales no aparecen para confundirnos, sino para dirigirnos. La vida nos habla suavemente primero. Si la ignoramos, repite el mensaje. Y si aún así no escuchamos, lo hace más fuerte. Cerró el libro sintiendo un leve temblor interno. Todo lo que estaba viviendo parecía encajar en ese párrafo. Al final del día, añadió más entradas a su cuaderno. Cada señal tenía una historia y un significado que él aún no comprendía del todo. Pero algo era claro: diciembre lo había sacado de su inercia y lo estaba obligando a mirar hacia adentro. Y esa noche, justo antes de dormir, tuvo un pensamiento inesperado. Quizás Sofía tenía razón. Tal vez nada estaba ocurriendo por casualidad. Sin saberlo aún,
Esas señales eran solo el comienzo. Diciembre estaba a punto de revelar temas del pasado, decisiones olvidadas y caminos que él no sabía que estaban abiertos para él. Capítulo 4 de Diciembre trae de vuelta lo que creía superado. Elías despertó antes de que sonara la alarma. Había dormido inquieto, con la sensación de que algo estaba por suceder, como si su mente hubiese estado trabajando mientras él descansaba. El aire de la mañana tenía un silencio diferente, casi anticipatorio, y por un momento se quedó inmóvil en la cama, escuchando su propia respiración. Cuando se levantó, encontró su cuaderno de señales sobre la mesita de noche. No recordaba haberlo dejado allí. Estaba abierto en la última página escrita, la del día anterior. Se inclinó para cerrarlo, pero algo llamó su atención. Había una frase escrita con tinta casi imperceptible, fina y suave, como si alguien hubiese escrito con un bolígrafo que estaba a punto de acabarse. La frase decía: «Lo que no enfrentaste, vuelve cuando llega diciembre». Elías se quedó helado. No recordaba haber escrito eso. Se llevó el cuaderno a la ventana para verlo con más claridad, como si la luz pudiera ofrecerle alguna explicación razonable. La letra era muy parecida a la suya, pero había algo levemente distinto en la forma en que estaban trazadas algunas letras. Era como si la frase hubiese sido escrita por una versión del mismo que ya no existía o por una mano que lo conocía demasiado bien. Tomó aire hondo. No sabía si asustarse o sentirse acompañado por algo desconocido. Decidió que, antes de pensar demasiado, era mejor continuar su día con normalidad. O al menos intentarlo. A media mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, la cuarta señal apareció de forma tan inesperada que no pudo ignorarla. Se encontró con una persona que no veía desde hacía más de 7 años, Clara. Habían sido muy cercanos en la universidad, casi inseparables, hasta que una discusión sin resolver los distanció por completo. Nunca supieron manejar el desencuentro. Simplemente se apagó la amistad, dejando un espacio vacío que ninguno se atrevió a llenar nuevamente. Clara lo miró con sorpresa, pero con una calidez que él recordaba bien. «No puedo creer que seas tú», dijo ella con una sonrisa sincera. Era extraño ver cuánto tiempo había pasado y, sin embargo, sentir que había sido ayer. Conversaron unos minutos, poniéndose al día rápidamente. Ella le contó que estaba trabajando en un proyecto personal, que se había mudado hace poco y que llevaba semanas pensando en buscarlo para cerrar círculos abiertos. La frase le atravesó como una flecha. Cuando se despidieron, Elías se quedó quieto en medio de la calle, sin poder avanzar. Sentía que diciembre había empezado a remover piezas antiguas de su historia personal, piezas que él creía enterradas. Ese encuentro lo dejó afectado durante todo el día. Regresó temprano a casa, con el impulso de escribir cada detalle en su cuaderno. Mientras lo hacía, una cantidad inesperada de recuerdos emergieron, como si hubiesen estado esperando una señal para salir a la superficie. Conversaciones inconclusas, decisiones apresuradas, palabras no dichas. Comprendió que no era solo Clara. Había muchas cosas que él había evitado enfrentar durante años. Esa noche, al abrir su correo, encontró un mensaje que lo descolocó. No tenía asunto. Solo contenía una frase breve. «Debes volver a mirar donde dejaste de hacerlo». No había remitente conocido. No había firma. Era imposible rastrear su origen a simple vista. Elías sintió un escalofrío. Podía ser una casualidad, un error, un spam extraño, pero el momento en que había llegado era demasiado preciso. Demasiado alineado con todo lo que estaba ocurriendo. Decidió salir a caminar para despejar la mente. El aire de diciembre estaba frío, pero también tenía un toque de claridad que él no había sentido en meses. Caminó sin rumbo claro hasta llegar al parque donde solía ir de joven para pensar. Se sentó en su banco favorito, mirando los árboles casi desnudos por el invierno. Entonces lo recordó. Ese era el mismo banco donde, años atrás, había tomado una decisión importante que nunca compartió con nadie. Una decisión que marcó un antes y un después en su vida, aunque había hecho todo lo posible por olvidarla. Se inclinó hacia adelante, sujetándose la cabeza entre las manos. Sintió que diciembre estaba abriéndole la puerta a algo que él no sabía si quería enfrentar, pero que necesitaba hacerlo. El pasado volvía no para atormentarlo, sino para ser resuelto.
Fue en ese momento cuando recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Sofía. No corras de lo que está regresando. Diciembre trae de vuelta lo que importa. No había explicado cómo sabía. No había dado contexto. Solo había enviado esa frase. Y Elías sintió, por primera vez, que no estaba solo en este camino. Que alguien más entendía el lenguaje de las señales que él recién estaba aprendiendo a descifrar. Volvió a casa con una sensación distinta. Una mezcla de temor, alivio y curiosidad. En su interior, algo se estaba moviendo. Algo que llevaba años dormido. Y así, cuando escribió al final de su cuaderno esa noche, dejó una frase que surgió sin que la pensara demasiado. Quizá diciembre no trae cosas nuevas. Quizás solo trae lo que evitábamos mirar. Lo que él no sabía todavía era que ese proceso de mirar hacia atrás no solo le revelaría cosas inconclusas del pasado, sino que abriría puertas inesperadas hacia su futuro. Capítulo 5. El mensaje que cambió el rumbo del mes. Los días siguientes estuvieron marcados por una quietud extraña. No era una calma relajante, sino una pausa que parecía esconder algo detrás, como si diciembre estuviera tomando aire antes de hablar más fuerte. Elías lo sentía en cada rincón de su rutina. Todo parecía igual y, sin embargo, nada lo era. Incluso la ciudad, con su bullicio habitual, parecía moverse de manera distinta, como si una fina vibración recorriera las calles, las tiendas, las avenidas iluminadas con luces navideñas. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico en la cocina, ocurrió algo que daría un vuelco inesperado a su mes. Entre los mensajes de promociones, newsletters y alertas del banco, vio un correo con un asunto sencillo. Para que entiendas, no había remitente reconocible. Tampoco había texto en el cuerpo del mensaje. Solo un archivo adjunto llamado DEC12. La fecha lo paralizó por unos segundos. Dudó si abrirlo. La lógica decía que era peligroso, que podía ser un virus, una trampa, algo sin importancia. Pero diciembre, hasta ese momento, había demostrado ser demasiado intencional como para ignorarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic. El archivo contenía una grabación de audio. De pocos segundos. Elías apoyó los codos sobre la mesa, se colocó los auriculares y presionó reproducir. Primero escuchó silencio. Luego, una respiración suave, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Y finalmente una voz, una que no escuchaba desde hacía años, una que pensó que jamás volvería a oír en una conversación dirigida a él. Elías, vuelve a intentar. Te equivocaste por miedo, no por falta de oportunidades. Esto no ha terminado. La voz pertenecía a Mateo, su hermano. Un hermano al que había dejado de ver hacía más de 5 años. Un hermano con el que la relación se había fracturado de manera dolorosa. Un hermano que se marchó para no volver a hablarle después de una discusión que ninguno supo manejar. Elías se quedó sin aliento. La grabación terminó abruptamente, como si solo existiera ese breve mensaje. Escuchó el audio una segunda vez. Luego una tercera. Era la voz de Mateo. No había duda. Pero la grabación tenía un detalle inquietante. Parecía reciente. No sonaba como algo grabado en el pasado y enviado ahora. Tenía una claridad que indicaba que había sido grabada hacía poco tiempo. Muy poco. Elías sintió un temblor en las manos. ¿Qué significaba aquello? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Por qué decidía aparecer ahora, después de tantos silencios? La mezcla de emoción, miedo, nostalgia y confusión lo desbordó. Sentía que diciembre no solo estaba removiendo el pasado, estaba reconstruyendo puentes que él creía derrumbados sin posibilidad de reparación. Tomó el cuaderno de señales y escribió la situación en detalle. Pero no pudo seguir. Algo dentro de él estaba demasiado agitado. Necesitaba hablar con alguien. Y solo una persona podía entender lo que estaba viviendo, Sofía. La llamó de inmediato. Ella contestó al segundo tono, como si estuviera esperando su llamada. «Te escucho», dijo simplemente. Elías no se contuvo. Le relató la grabación, la voz de Mateo, la falta de explicación. Sofía no lo interrumpió ni una sola vez. Cuando él terminó, ella guardó unos segundos de silencio antes de hablar. «Elías», dijo con voz suave, «lo que te está ocurriendo no es casual. Diciembre siempre devuelve aquello que está listo para ser sanado.
Y tú y tu hermano tienen una historia que nunca se cerró. No importa cuántos años hayan pasado. Lo que no se resuelve sigue llamando. Él apretó los ojos, intentando contener una mezcla de angustia y alivio. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué así? Porque tú estás cambiando. Y cuando uno cambia por dentro, todo lo que quedó suspendido empieza a moverse. Diciembre solo está acelerando el proceso. Elías guardó silencio. La idea tenía sentido, aunque le costaba aceptarla. Sofía continuó. Esa grabación es una invitación. Pero no te precipites. Las señales no son empujones violentos. Son puertas que se abren para que decidas si entrar o no. Respira. Observa. Y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Antes de cortar, Sofía añadió algo que a él le quedó resonando por horas. No tengas miedo de volver a lugares que dolieron. A veces allí está lo que más necesitamos. Después de colgar, Elías se quedó sentado en la oscuridad del departamento, escuchando el eco de esas palabras. La grabación seguía allí, en su computadora, como un llamado silencioso. Esa noche no durmió bien. Soñó con su hermano, con los dos caminando por una calle que no reconocía. Mateo lo miraba sin reproches, como si supiera algo que él aún ignoraba. Cuando despertó, una sensación de urgencia lo invadió. Quizá diciembre no le estaba pidiendo enfrentar el pasado. Quizá le estaba pidiendo dejar de huir. Y mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, Elías comprendió que algo había cambiado en él. Ya no podía ignorar lo evidente. Tenía que averiguar dónde estaba Mateo y por qué había decidido volver a aparecer en su vida. Lo que él aún no imaginaba era que esa búsqueda no solo lo llevaría hacia su hermano, sino también hacia una verdad que había permanecido oculta durante años y que transformaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Capítulo 6. La puerta que se abre cuando decides buscar. Elías despertó esa mañana con la sensación de llevar un peso invisible en el pecho. No era tristeza exactamente, sino una mezcla de incertidumbre, urgencia y una pregunta que se repetía una y otra vez en su mente. ¿Dónde está Mateo? El mensaje de audio seguía allí, guardado en su computadora, como un faro imposible de ignorar. A cada reproducción, la voz de su hermano despertaba emociones antiguas, heridas pasadas y un cariño que nunca había desaparecido del todo, aunque él se había esforzado por enterrarlo. Mientras preparaba café, notó algo que lo descolocó. Había una hoja de papel bajo la puerta. Sus vecinos nunca dejaban notas. Elías la recogió con cautela. No tenía remitente, ni sello, ni firma. Solo una frase escrita con trazo firme. Cuando estés listo para escuchar, vuelve al lugar donde se rompió todo. El corazón le dio un vuelco. Sabía exactamente qué lugar era. Un puente viejo, a las afueras de la ciudad, donde él y su hermano habían tenido su última discusión años atrás. Un lugar frío, de noche, lleno de palabras que no debieron decirse y silencios que pesaron más que un grito. Elías se apoyó en la pared de la cocina. Todo en su vida estaba alineándose hacia un único punto, enfrentar aquello que había evitado durante demasiado tiempo. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba claridad. Y solo una persona podía ayudarlo a verla, Sofía. La llamó nuevamente. Ella respondió como si ya supiera que llamaría. «Dime qué pasó», dijo. Él le contó sobre la nota, su contenido, el puente, los recuerdos. Sofía escuchó con la misma atención tranquila de siempre. Después de unos segundos, dijo: «Diciembre tiene un modo particular de abrir las puertas. A veces te muestra lo que antes ignorabas. Otras, te obliga a volver a lugares donde dejaste fragmentos de tu historia. Pero nada vuelve sin motivo». Elías respiró hondo. «¿Crees que debo ir?» «Creo que ya lo decidiste, aunque aún no lo aceptes», respondió ella. «No estás buscando a Mateo solo para saber dónde está. Lo estás buscando para saber quién eras cuando lo perdiste y quién puedes ser cuando lo recuperes. Lo que duele no siempre es el pasado. A veces es la idea de que nunca podrás cambiar lo que ocurrió allí». Elías cerró los ojos. Las palabras de Sofía le calaron hondo. «Vamos a hacer algo», dijo ella con voz más firme. «Antes de ir al puente, prepárate por dentro. No vayas cargado de miedo. Ve con apertura. Y si te parece, nos vemos esta tarde. Hay algo que quiero mostrarte». Él aceptó. La cita era en un parque amplio, en una colina desde donde se veía toda la ciudad. Cuando Elías llegó,
Sofía estaba sentada en un banco, mirando el horizonte. Parecía tranquila, casi luminosa. Me alegra que estés aquí, dijo ella cuando él se acercó. Diciembre no trabaja solo. A veces las personas también son señales. Él se sentó a su lado. Antes de decir nada, Sofía abrió su mochila y sacó algo. Era una caja pequeña, de madera clara, completamente lisa. No tenía cerradura, ni símbolo, ni decoración. Quiero que abras esto, dijo. Elías obedeció. Dentro había una hoja doblada y un objeto. Tomó la hoja primero. Era un fragmento arrancado del cuaderno de Sofía. Decía: cuando una historia está incompleta, la vida busca maneras de terminarla. Levantó la mirada hacia ella, confundido. Ahora toma lo otro, indicó Sofía. Elías sacó un viejo llavero. Era metálico, sencillo, pero con una figura que reconoció al instante, un pequeño sol grabado en el centro. «Es de Mateo», susurró, casi sin aliento. «Sí», respondió ella. «Y no llegó a mis manos por casualidad. Me lo dieron hace unos días. No sé exactamente quién, ni por qué a mí, pero la persona me dijo que esto debía llegar a ti en el momento adecuado. Y yo supe que ese momento era ahora». Elías sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Pensó en la grabación, en la nota, en la aparición repentina del llavero. Todo parecía apuntar hacia una misma dirección, como un rompecabezas que comenzaba a encajar. «No sé si estoy listo», dijo con sinceridad. «Nadie lo está», respondió Sofía con suavidad. «Pero las cosas que están destinadas a cerrarse, se cierran. Y diciembre tiene la costumbre de empujar suavemente lo que ya está maduro para resolverse». Hubo un silencio largo. Luego, Elías habló. «Iré al puente». Sofía sonrió apenas, como quien escucha una verdad que ya conocía. «No vas solo. Vas acompañado por todo lo que has aprendido este mes. Incluso por las señales que aún no entiendes». Acarició el borde de la caja y añadió: «Y por lo que aún te queda por descubrir sobre ti mismo». Elías guardó el llavero en su bolsillo. Se levantó. Miró el horizonte iluminado por el atardecer. Algo profundo se movió dentro de él. No era solo miedo. Era determinación. A veces, pensó, enfrentar el pasado no es para cambiar lo que ocurrió, sino para liberar lo que quedó atrapado allí. Y mientras descendía la colina, sintió que cada paso lo acercaba no solo al puente donde su historia se quebró, sino también al lugar donde quizá podría empezar a reconstruirse. Capítulo 7. El puente que guarda lo que aún no se ha dicho. La noche cayó antes de que Elías se diera cuenta. Había pasado horas caminando sin rumbo definido, intentando ordenar sus pensamientos, pero cada paso parecía llevarlo más profundamente hacia la misma conclusión: debía ir al puente. No por obligación, sino porque había llegado el momento de hacerlo. La ciudad parecía moverse en cámara lenta, como si el tiempo le diera espacio para pensar y sentir, sin presionarlo, sin apresurarlo. Cuando por fin se decidió a partir, el aire estaba frío, casi inmóvil. Elías se abrigó y guardó el llavero de Mateo en un bolsillo interior, como si llevarlo cerca del corazón fuera una manera de protegerlo, al mismo tiempo, de darse fuerza. Mientras caminaba hacia la salida de la ciudad, recordó la última vez que había estado allí. Recordó las palabras duras que se dijeron, la distancia que nació entre ellos, la rabia mezclada con dolor, la sensación de perder a alguien sin que hubiera habido un verdadero final. El camino hacia el puente era un sendero antiguo que recorría el borde de un bosque pequeño. Los árboles parecían observarlo, altos y silenciosos, como testigos de historias que se repetían en diferentes tonos a lo largo de los años. Las hojas crujían bajo sus zapatos y el viento movía las ramas con un susurro suave. Elías sintió algo extraño, como si el lugar lo reconociera. A medida que avanzaba, los recuerdos se volvían más nítidos. Mateo, riendo mientras cruzaban el puente cuando eran adolescentes, lanzando piedras al agua, inventando historias sobre criaturas que vivían bajo la corriente. Mateo, ya de adulto, serio, herido, con los ojos oscuros por el cansancio y la frustración. Había tantas versiones de él que Elías ya no sabía cuál era la real. Quizá todas lo eran, quizá ninguna. Cuando por fin llegó, el puente se levantó ante él como un gigante dormido. Viejo, de madera gastada, con barandales metálicos que habían perdido su brillo.
El río bajo él murmuraba con fuerza, rompiendo el silencio nocturno con un sonido profundo y constante. Las luces de la ciudad quedaban lejos, y todo estaba sumido en una calma que no era paz, sino expectativa. Elías se apoyó en el barandal y respiró hondo. El aire olía a agua, a tierra húmeda, a invierno. Se quedó allí unos minutos, dejándose envolver por el sonido del río, como si escucharlo fuera una forma de prepararse para lo que estaba por venir. Entonces lo sintió. No fue un sonido ni un movimiento. Fue una presencia. Como si alguien estuviera allí, observándolo, esperando que dijera algo. Elías tragó saliva. Se dio vuelta lentamente, sin saber qué encontraría, pero con el corazón latiendo con una mezcla de miedo, esperanza y añoranza. No había nadie. Solo la noche, el viento y el eco de un silencio que parecía vivo. Sin embargo, la sensación no desapareció. Era como si el puente conservara las emociones que alguna vez se habían derramado allí. Como si guardara las palabras que él y Mateo no lograron decirse esa última vez. Quizá, pensó Elías, ciertos lugares retienen no solo recuerdos, sino el peso de todo lo que quedó inconcluso. Sacó el llavero y lo observó a la luz tenue de la luna. El sol grabado brillaba apenas, pero suficiente para que Elías lo reconociera como el símbolo que su hermano siempre había dibujado en cuadernos, papeles y paredes. Ese pequeño sol era Mateo. Era su forma de recordar que, incluso en los momentos más oscuros, había un rastro de luz. «Hermano», murmuró Elías, con la voz temblorosa, «¿dónde estás?» El viento sopló de pronto con más fuerza, y las ramas del bosque crujieron como si respondieran. El puente vibró levemente bajo sus pies. Elías se sujetó del barandal, sorprendido. No era normal sentir que un lugar reaccionaba a las palabras. Se quedó quieto unos segundos. Luego, algo ocurrió. Al otro lado del puente, entre la niebla que empezaba a levantarse desde el río, una figura pareció formarse. No era sólida, no era clara, pero tampoco parecía un simple efecto de la luz. Elías entrecerró los ojos. Su corazón dio un vuelco. La figura se movió apenas, como si agitara la mano de manera suave. Elías sintió que el aire se volvía frío, casi cortante. Dio un paso hacia adelante, inseguro. Su respiración se aceleró. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Entonces parpadeó. La figura desapareció. Se quedó allí, solo, con el corazón en un puño y una pregunta quemándole el pecho. ¿Había visto realmente a alguien o su mente, alimentada por recuerdos y emociones, le había jugado una mala pasada? Elías cerró los ojos y apoyó la frente en el dorso de su mano. No quería engañarse, pero tampoco podía negar lo que había sentido. La presencia, la vibración del puente, la figura. No podía explicarlo, pero algo estaba sucediendo allí. Abrió los ojos de nuevo y, con más calma, caminó hasta la mitad del puente. Se agachó y tocó la madera. Estaba fría, húmeda, pero sólida. Sin embargo, la sensación persistía, como si algo bajo la superficie, algo más profundo que la propia estructura, estuviera latiendo. Hay cosas, recordó de pronto, que diciembre despierta cuando la historia está lista para continuar. Las palabras de Sofía se hicieron más grandes en su mente. Mientras escuchaba el río, una idea se filtró lentamente en su conciencia. Una posibilidad que no había considerado. ¿Qué pasaría si Mateo no estaba simplemente perdido, sino que intentaba comunicarse? ¿Y si ese puente era el lugar donde todo podía comenzar a revelarse? Miró el llavero otra vez y lo cerró en su puño. «Voy a encontrarte», dijo en voz baja, con una fuerza nueva. «Voy a encontrarte, hermano. Y no importa que tenga que enfrentar». El viento cambió de dirección, suave, casi cálido, como una respuesta. Y allí, en medio del puente que había sido escenario de rupturas, Elías sintió por primera vez algo parecido a esperanza. Capítulo 8 de diciembre abre puertas que parecían selladas. Elías despertó con una sensación extraña. No recordaba haber llegado a casa. La última imagen que guardaba era la del puente disipándose entre la niebla, como si hubiera sido un sueño del que aún no lograba despegarse. Sintió un leve mareo mientras se incorporaba en la cama. Por un momento, pensó que todo lo ocurrido la noche anterior quizá había sido producto de su cansancio. Sin embargo,
Cuando palpó el bolsillo de su chaqueta, encontró el llavero de Mateo. Frío, metálico, real. Eso bastó para recordarle que no había sido un sueño. Se levantó y abrió las cortinas. El día estaba cubierto por nubes grises que anunciaban lluvia inminente. Elías sintió que encajaba con su humor, pero también comprendió que diciembre, de alguna manera, lo estaba empujando hacia algo. No era casualidad que todo comenzara en este mes. Había una especie de ritmo en el aire, un orden oculto, una verdad que se movía bajo la superficie. Bajó a la cocina y encontró a Sofía preparando té. Ella lo observó por encima del hombro, como si hubiera estado esperándolo. Tenía el cabello recogido y un gesto sereno que contrastaba con el torbellino de emociones que él llevaba dentro. «Te ves diferente», dijo sin rodeos. «Como si hubieras visto algo que no entiendes, pero que sabes que importa». Elías no respondió de inmediato. Se sentó y se frotó las manos, intentando encontrar la forma de explicar lo inexplicable. «Fui al puente», dijo finalmente. Sofía dejó la taza en la mesa y se sentó frente a él. Sus ojos se suavizaron, como si hubiera esperado esas palabras desde hacía días. «Cuéntame», pidió. Elías relató lo ocurrido, la vibración en el puente, la sensación de presencia, la figura que se formó al otro extremo, el viento que pareció responder a sus palabras. Sofía escuchó sin interrumpirlo, como si cada detalle fuera una pieza necesaria para comprender un rompecabezas más grande. Cuando terminó, hubo un largo silencio entre ambos. Un silencio que no era incomodidad, sino reflexión. «No estás imaginando cosas», dijo Sofía finalmente. «Diciembre tiene momentos en los que los límites se adelgazan. Las emociones profundas, los vínculos fuertes, los recuerdos que aún buscan cierre, todo eso adquiere fuerza. Especialmente en lugares donde ocurrió algo que marcó la vida de alguien». Elías la miró, sintiendo que una chispa se encendía en él. «¿Crees que Mateo intentó comunicarse?», preguntó en voz baja. Sofía no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y habló con una calma que solo tienen quienes comprenden lo invisible sin miedo. «Creo que Mateo dejó algo sin decir. Y creo que tú estás listo para escucharlo. No es una aparición literal lo que viste, sino un eco emocional que, en este mes, cobra forma. Diciembre abre puertas que el resto del año permanecen cerradas». Elías tragó saliva. Parte de él quería creerlo. Otra parte se resistía por temor a ilusionarse con algo que no comprendía. «¿Y qué hago ahora?», preguntó. «No puedo quedarme esperando señales». Sofía se levantó, fue hacia una estantería y regresó con una pequeña libreta de tapa dura. «Escribe», dijo mientras la colocaba frente a él. «Todo lo que recuerdes de Mateo. Lo que te duele, lo que no dijiste, lo que te gustaría haber expresado. A veces, para avanzar, hay que ordenar el pasado. Diciembre es el mes para hacerlo». Elías abrió la libreta. Las páginas en blanco parecían mirarlo con curiosidad. Tenía la sensación de que al escribir se arriesgaba a remover heridas, pero también comprendió que esas heridas necesitaban aire para sanar. Pasó el resto de la mañana escribiendo. Palabras torpes, sinceras, desesperadas. Recordó la infancia con Mateo, las bromas, las aventuras, la complicidad. Luego llegaron los años difíciles, los malentendidos, las distancias, los silencios que se fueron acumulando hasta hacerse insoportables. Cada línea que escribía parecía liberar algo atrapado en su pecho. Cuando levantó la mirada, la tarde se había posado sobre la ciudad. Sofía había salido a trabajar, así que estaba solo. Cerró la libreta con cuidado, como si fuese un objeto delicado. Sintió la necesidad de salir. La lluvia había comenzado, ligera, como un velo que caía sobre todo. Caminó sin rumbo, dejando que las gotas mojaran su ropa y despejaran sus pensamientos. Llegó a una plaza donde solían jugar de niños. El columpio oxidado seguía allí. Lo movía el viento, como si quisiera recordar la risa que un día lo llenó de vida. Mientras observaba, algo llamó su atención. Un anciano, sentado en un banco, miraba directamente hacia él. Tenía un paraguas negro apoyado sobre un costado y una expresión tranquila, casi familiar. Cuando Elías se acercó para pasar, el anciano habló. «No todas las pérdidas significan ausencia», dijo con voz firme pero amable. Elías se detuvo en seco.
No sabía quién era aquel hombre, pero sus palabras lo tocaron como si ya supiera lo que llevaba en el corazón. A veces, continuó el anciano, la vida nos quita algo para darnos la oportunidad de mirar más allá de lo evidente. Las personas que amamos nunca se van del todo. Solo cambian la forma en que están con nosotros. Elías frunció el ceño, confundido. ¿Me conoce?, preguntó. El anciano sonrió con un gesto enigmático. No necesito conocerte para reconocer cuando alguien está buscando una respuesta. Elías quiso preguntar algo más, pero el anciano se incorporó lentamente, tomó su paraguas y comenzó a alejarse bajo la lluvia. Caminó despacio, pero con la certeza de quien ya ha dicho todo lo que debía decir. Elías lo siguió con la mirada, y por un instante tuvo la impresión de que el aire alrededor de él brillaba ligeramente. Cuando parpadeó, el anciano ya no estaba. Elías se quedó quieto, con el corazón latiendo acelerado. No sabía si aquella conversación había sido casualidad o parte del hilo invisible que diciembre había comenzado a tejer a su alrededor. Solo sabía una cosa: el camino hacia la verdad recién estaba empezando a mostrarse. Capítulo 9. Señales que hablan cuando el silencio ya no es suficiente. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la lluvia de la tarde anterior hubiera limpiado algo más que las calles. Elías despertó con la sensación de que algo estaba a punto de revelarse. Era una intuición, un murmullo interno que no sabía de dónde provenía, pero que le hacía sentir una mezcla de inquietud y determinación. Se vistió sin prisa y bajó al comedor. Sofía aún no había regresado, había mencionado que trabajaría hasta tarde. El silencio de la casa se sentía diferente, casi expectante. Sobre la mesa encontró la libreta donde había escrito durante horas el día anterior. Varias páginas estaban arrugadas por las lágrimas que habían caído sin que él lo hubiera notado en su momento. La abrió y releyó algunos fragmentos. Reconoció su dolor en cada línea, pero también notó algo nuevo, un espacio donde antes solo había tensión. Un hueco que antes estaba ocupado por rabia, orgullo o miedo, y que ahora se sentía más ligero, más dispuesto a entender. Mientras pasaba las páginas, un sonido repentino lo sacó de sus pensamientos. Era un golpecito suave en la ventana de la cocina. Elías levantó la vista y se encontró con un sobre pegado al cristal. La lluvia había dejado marcas en el marco, pero el papel estaba seco, como si alguien lo hubiera colocado hace apenas unos segundos. Se levantó, abrió la ventana y tomó el sobre. No tenía remitente ni nombre. Solo una palabra escrita con letra firme: «Vuelve». Elías sintió un escalofrío. Miró hacia la calle, esperando ver a alguien alejándose, pero no había nadie. El vecindario estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Guardó el sobre en su bolsillo y, sin pensarlo dos veces, salió de la casa. Caminó por las calles intentando ordenar lo ocurrido. El sobre, el anciano misterioso del día anterior, la figura en el puente, estaba perdiendo el control o estaba, por primera vez en mucho tiempo, prestando atención a señales que siempre habían estado ahí. «Vuelve». ¿A dónde? ¿Al puente? ¿A un recuerdo? ¿A una parte de sí mismo que había dejado atrás? Mientras caminaba, sus pasos lo llevaron de manera casi automática hacia el viejo barrio donde creció. No había regresado allí desde hacía años. Las fachadas seguían siendo prácticamente las mismas. Algunas ventanas nuevas, algunos negocios cerrados, pero la esencia permanecía. Cuando dobló la esquina, vio la casa que había sido su hogar durante toda su infancia. Las paredes estaban más desgastadas, el jardín descuidado, pero la estructura seguía en pie. Y, por un instante, Elías sintió que el tiempo retrocedía. Podía ver a Mateo corriendo por la entrada, riendo, empujándolo para jugar. Podía escuchar la voz de su madre llamándolos para cenar. Era como abrir un álbum de fotos que nunca había querido revisar a fondo. Se acercó despacio y, casi sin darse cuenta, tocó la verja oxidada. Un perfume familiar llegó hasta él. Era el olor del limonero que su padre había plantado. Se sorprendió al verlo aún allí, solitario, pero fuerte, con algunas hojas verdes brillando bajo el sol. Percibir ese aroma lo atravesó. Era una mezcla de nostalgia y alivio. De alguna manera, sentir que algo del pasado seguía vivo le dio coraje. Alguien tosió detrás de él. Elías se sobresaltó y giró rápidamente. Un hombre de mediana edad salió de la casa vecina.
Tenía el rostro cansado, pero amable. Lo observó con curiosidad, como quien intenta reconocer una sombra lejana. «Tú eres Elías, ¿verdad?», preguntó. Elías parpadeó, sorprendido. «Sí, ¿nos conocemos?». El hombre sonrió con un gesto melancólico. «Soy Julián, el vecino. Tú y tu hermano solían jugar con mis hijos. Han pasado muchos años, pero aún recuerdo su energía». La mención de Mateo tensó el pecho de Elías. Julián se acercó lentamente, sin invadirlo. «Supe lo que ocurrió», dijo con voz baja. «Y siento que nunca te di mis condolencias». Elías asintió, incapaz de encontrar palabras. «Pero no estoy aquí solo para eso», continuó Julián. «Hace unos días encontré algo mientras limpiaba mi ático. Creí que debía dártelo». Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de madera, antigua, con un cierre de metal gastado. Se la extendió a Elías. «Tu hermano la dejó aquí antes de que se perdiera. Dijo que volvería por ella, pero nunca lo hizo. Pensé que quizás debía llegar a ti». Elías la tomó con manos temblorosas. La caja estaba ligera, pero sentía un peso emocional enorme. «Gracias», murmuró. Julián asintió y regresó a su casa sin añadir nada más, como si entendiera que lo que estaba dentro de esa caja necesitaba ser descubierto a solas. Elías se sentó en la acera, respiró hondo y abrió el cierre. La tapa se levantó con un crujido suave. Dentro encontró varias cosas pequeñas. Un boleto arrugado de tren sin fecha. Una fotografía de ambos cuando eran niños. Una piedra lisa con un símbolo grabado. Y una nota doblada cuidadosamente. Elías sintió como el corazón le latía con fuerza mientras desplegaba el papel. La letra era de Mateo. «Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo seguir escapando de mí mismo. Hay algo que tengo que decirte, pero no sé si tendré el valor cuando llegue el momento. Si no regresara, quiero que sepas que todo lo que hice, incluso mis errores, surgió de un miedo que nunca supe explicar. No te alejé porque no te quisiera. Te alejé porque no sabía cómo pedir ayuda. Si esta nota llega a ti, entonces busca donde todo comenzó. Allí me encontrarás. M». Elías se quedó inmóvil. La frase retumbó en su mente. Busca donde todo comenzó. ¿El puente? ¿La casa? ¿El limonero? ¿Algún lugar aún más profundo en su historia? Cerró los ojos y respiró. Una certeza se formó en su interior, clara como la luz sobre el río. Sabía exactamente a dónde debía ir. Diciembre, una vez más, abría una puerta. Y esta vez, Elías estaba listo para cruzarla. Capítulo 10. Cruzando el umbral del pasado. Elías no durmió bien esa noche. Su mente no dejaba de repasar la nota de Mateo, la caja, la fotografía y el boleto arrugado. Todo parecía señalar hacia un único punto, el puente, el lugar donde todo había comenzado y donde todo debía resolverse. Sintió miedo, pero también una claridad que nunca antes había experimentado. Por primera vez, entendía que enfrentar el pasado no significaba repetirlo, sino comprenderlo y sanarlo. Cuando salió de su departamento, el aire frío de diciembre lo envolvió, cargado de esa sensación peculiar que parecía anunciar cambios. Cada paso que daba por las calles de la ciudad resonaba en su corazón. Se detuvo un momento frente a la librería donde semanas atrás había encontrado el libro El mes que revela lo que ocultas. Recordó las palabras de esa lectura: «Diciembre muestra lo que no quieres ver, pero también lo que has esperado». Hoy comprendía que esas palabras no eran una coincidencia, sino un mensaje. Al llegar al puente, lo encontró igual que aquella primera noche, silencioso, con la madera gastada y el río murmurando debajo. Sin embargo, algo había cambiado. No estaba vacío. La atmósfera parecía cargada de expectativa, como si el propio lugar supiera que Elías estaba listo para cruzar un umbral. Respiró hondo y caminó hacia el centro. Allí, apoyado en la baranda, vio algo que le hizo detenerse. Una figura delgada estaba de espaldas, mirando el río. No había duda, era Mateo. Su hermano había cambiado, claro, pero el aire que lo rodeaba era familiar, lleno de recuerdos de infancia y de los años que habían estado separados. Elías sintió como un nudo se deshacía lentamente en su garganta. Dio un paso adelante y luego otro. El viento movía sus cabellos y la corriente del río parecía acompañarlo en su avance.
Mateo se giró lentamente. Sus ojos se encontraron, y por un instante ambos permanecieron inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No había reproches, no había rencor, solo un reconocimiento silencioso de la distancia recorrida y del dolor acumulado. Elías respiró hondo y habló primero. No sé cómo empezar, dijo con voz temblorosa. Ha pasado mucho tiempo y... Mateo lo interrumpió con una leve sonrisa. No importa cómo empieces, solo importa que lo hagas. Hubo un silencio largo, cargado de emociones que ambos habían contenido durante años. Luego Mateo dio un paso adelante y extendió la mano. No era un gesto frío ni distante, sino un puente que reconstruía lo que se había roto hace tanto tiempo. Elías dudó por un momento, pero finalmente la tomó. Fue un contacto breve, pero suficiente para sentir que la distancia desaparecía, aunque solo fuera por un instante. Se sentaron en la baranda del puente, lado a lado, mirando el río. Mateo respiró profundo y comenzó a hablar. Lo que pasó entre nosotros. No supe manejarlo. Tenía miedo de pedir ayuda, miedo de admitir mis errores. Te alejé, pero no porque no te quisiera. Te alejé porque no sabía cómo acercarme. Elías escuchó cada palabra con atención, sintiendo que los años de distancia se desvanecían lentamente. Finalmente encontró su propia voz. Yo también fallé. Dejé que el orgullo y el miedo me separaran de ti. Nunca dejé de quererte, pero me costó mucho entender cómo volver a ti. Ambos permanecieron en silencio, dejando que el río y el viento hablen por ellos. Luego, Mateo sacó algo del bolsillo. Era el llavero del sol que años atrás siempre lo había acompañado. Nunca te lo di, dijo. Lo llevé siempre conmigo, esperando encontrar el momento adecuado para devolvértelo. Hoy entiendo que ese momento es ahora. Elías tomó el llavero entre sus manos y lo sostuvo cerca del corazón. Sintió como algo dentro de él se liberaba, un peso que había cargado durante años. Durante un largo rato permanecieron así, sin necesidad de palabras. La noche caía lentamente y las luces de la ciudad reflejaban su brillo sobre el río. Ambos comprendieron que el tiempo no podía borrarlos, pero sí podía darles una nueva oportunidad de reconstruir lo que parecía perdido. Finalmente, Mateo habló de nuevo. Diciembre siempre tiene algo que enseñarnos. No llega por casualidad. Nos muestra lo que necesitamos enfrentar y nos da la oportunidad de cambiar. Hoy entendí que no debía esperar más para encontrarme contigo. Elías asintió. Yo también lo entendí. No más miedo. No más silencios. Se quedaron allí hasta que la ciudad estaba cubierta de luces, conversando sobre recuerdos, perdones y planes. Lo que había sido doloroso ahora comenzaba a transformarse en esperanza. Al levantarse para irse, Elías sintió una ligereza que no había experimentado en años. Diciembre había cumplido su propósito. Les había permitido reencontrarse, cerrar heridas y abrir la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Mientras caminaban juntos hacia la salida del puente, Elías pensó en Sofía, en las señales, en las notas, en el llavero y en todo lo que había aprendido. Comprendió que la vida no había terminado para ellos, solo los había preparado para este momento. Y que diciembre, con su magia silenciosa, había sido el catalizador de ese milagro. El aire frío les golpeaba la cara, pero ninguno de los dos lo sentía. Lo único que importaba era el presente, el reencuentro, la sensación de que lo perdido podía ser recuperado cuando se enfrentaba con amor y valentía. Capítulo 11. Reconstruir lo que parecía imposible. Después del reencuentro en el puente, Elías sintió que algo en su interior se había transformado. Ya no era la mezcla confusa de miedo y culpa que lo acompañaba durante años. Había un orden nuevo, un reconocimiento silencioso de que el pasado podía reconciliarse con el presente. Sin embargo, también comprendió que el reencuentro era solo el primer paso. Las heridas existían, y aunque habían empezado a sanar, necesitaban atención, diálogo y paciencia. Esa mañana se levantó temprano, con el aire fresco de diciembre entrando por la ventana. Sabía que debía hablar con Mateo nuevamente, pero esta vez no era un encuentro accidental ni guiado por señales externas. Esta vez, eran ellos dos quienes decidían caminar juntos hacia la reconstrucción. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. No era solo un registro de lo ocurrido, sino un ejercicio para organizar sus emociones y prepararse para lo que vendría.
Escribirlo todo le permitía entender lo que sentía, poner nombre al miedo, a la rabia y a la nostalgia, y también a la esperanza que empezaba a surgir. Más tarde, se encontraron en un café cercano al puente. No necesitaban grandes formalidades. Ambos llevaban un silencio respetuoso que hablaba más que cualquier palabra apresurada. Cada mirada, cada gesto, era parte de un diálogo profundo que no requería explicaciones. Mateo tomó la iniciativa de hablar. Hay tantas cosas que quisiera decirte, dijo, pero no sé si podré expresarlas todas. Han pasado años, y siento que algunas palabras se perdieron. Elías lo escuchó con atención, sintiendo como el dolor del pasado comenzaba a mezclarse con alivio y comprensión. Yo también, respondió. Pero creo que no se trata de decirlo todo de golpe. Se trata de caminar juntos y enfrentar lo que quedó pendiente. Durante horas conversaron, repasando recuerdos, aclarando malentendidos, aceptando errores y perdones. Cada frase tenía un peso importante, porque ambos comprendían que estas conversaciones eran los ladrillos que reconstruirían el puente emocional que se había fracturado. En un momento, Mateo sacó de su bolsillo el mismo llavero que Elías había encontrado días antes. Lo sostuvo con delicadeza. Siempre lo llevé conmigo, dijo. Nunca supe cómo devolvértelo. Hoy entiendo que no se trataba solo de un objeto, sino de todo lo que representaba, nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestra conexión. Elías tomó el llavero en sus manos, sintiendo que la energía que había cargado durante años se transformaba en algo tangible. Era un símbolo de lo que habían perdido y, al mismo tiempo, de lo que podían reconstruir. Después de un largo silencio, Mateo habló de futuro. No quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero que hagamos cosas juntos de nuevo, aunque sean pequeñas. Quiero recuperar nuestra relación, poco a poco, con paciencia y honestidad. Elías asintió con firmeza. Yo también. Y quiero que esta vez aprendamos a no dejar que los malentendidos nos separen. Que nuestras decisiones estén guiadas por lo que queremos construir, no por lo que nos da miedo enfrentar. Mientras caminaban por la calle, el frío de diciembre ya no les parecía incómodo. Cada paso se sentía como un ritual de reconciliación, un acto de valentía que solo podía realizarse juntos. Cada conversación, cada mirada, cada silencio compartido era una forma de reconstruir lo que parecía imposible. Al final del día, mientras regresaban a sus casas, Elías comprendió que el reencuentro no solo había sido con Mateo, también había sido consigo mismo. Había aprendido que el miedo y la culpa podían ser superados, que las señales de la vida no siempre eran evidentes, pero siempre tenían un propósito, y que diciembre, más que un mes, era un tiempo de oportunidades, de cierres y de nuevos comienzos. Antes de separarse, Mateo puso una mano en el hombro de Elías. Gracias por no rendirte, dijo. Gracias por regresar. Elías sonrió con una mezcla de alivio y felicidad. Gracias a ti, respondió. Gracias por volver. Y mientras se despedían, ambos sintieron que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. No era solo la reconciliación con el otro, sino la aceptación de que las heridas podían sanar, de que el pasado podía transformarse en fuerza, y de que el presente podía llenarse de esperanza. Elías regresó a casa esa noche con el corazón ligero, consciente de que diciembre, con sus señales, con sus encuentros inesperados y sus recuerdos, había cumplido su propósito. Había cerrado capítulos, abierto puertas y preparado el terreno para lo que estaba por venir, un futuro donde el miedo no decidiría, sino el amor, la comprensión y la valentía de enfrentar lo que parecía perdido. Capítulo 12. La reconciliación que abre un nuevo comienzo. El último día de diciembre amaneció con un cielo claro, bañado por la luz cálida del sol que se filtraba entre los edificios. Elías se levantó temprano, con una sensación de calma que no había sentido en años. La nota de Mateo, la caja, el llavero, las conversaciones, todo lo que había experimentado durante este mes lo había transformado. No solo había recuperado a su hermano, sino que también había recuperado una parte de sí mismo que estaba perdida entre miedos, culpas y silencios. Decidió comenzar el día con un paseo por el río, aquel mismo lugar que había sido testigo de tantos recuerdos y emociones reprimidas. Mientras caminaba, pensó en todo lo que había aprendido, que las señales existen, que el pasado puede sanar si uno se atreve a enfrentarlo,
y que el amor y la valentía siempre encuentran una manera de mostrarse, incluso en los momentos más inesperados. Al llegar al puente, encontró a Mateo esperándolo. Esta vez no había miedo, ni duda, ni expectativas confusas. Solo la certeza de que ambos estaban allí por elección propia, dispuestos a reconstruir lo que la vida les había puesto a prueba. «Hola», dijo Elías con una sonrisa. «Hola», respondió Mateo, devolviendo la sonrisa. Parecía más relajado, más presente, más vivo que en años. Se sentaron en la baranda del puente, lado a lado, y miraron el río. La corriente parecía moverse con ellos, reflejando la luz del sol en un brillo constante que les recordaba que, aunque el tiempo pase, siempre hay oportunidades para renovarse. Mateo rompió el silencio. «Quiero que este mes no termine sin hacer algo que debimos hacer hace mucho tiempo», dijo. «Quiero que hagamos planes, pequeños, grandes, lo que sea. Quiero compartir contigo lo que la vida nos dio y no dejar que los errores nos vuelvan a separar». Elías asintió. «Yo también», respondió. «No más silencios. No más miedos. Solo podemos seguir adelante juntos, aprendiendo de lo que pasó y construyendo lo que queremos que sea nuestro futuro». Se quedaron un largo rato en el puente, hablando de planes simples pero significativos. Recordaron historias de infancia, rieron con anécdotas olvidadas, y compartieron los sueños que habían guardado en secreto durante años. Cada palabra, cada gesto, era una pieza más en el mosaico de su reconciliación. Al mediodía, decidieron dar un paseo por la ciudad. Compraron café, caminaron por las calles decoradas con luces navideñas y observaron a las familias que pasaban, llenas de risas y abrazos. Sentían que diciembre los había preparado para esto, para valorar el presente y abrazar la vida con gratitud y esperanza. Mientras cruzaban una plaza, Mateo detuvo a Elías y le dijo: «Hay algo más que quiero hacer hoy. Quiero que celebremos todo lo que hemos recuperado». Elías lo miró con curiosidad. «Sí», dijo Mateo, «la vida nos dio una segunda oportunidad. Quiero que lo recordemos con algo especial». Ambos se dirigieron a un pequeño parque que frecuentaban de niños. Mateo sacó de su bolsillo una caja pequeña, y dentro había velas y tarjetas. «Vamos a escribir nuestros deseos para el próximo año», dijo. «Lo que queremos lograr, lo que queremos vivir, lo que queremos ser. Y luego las pondremos juntas, como símbolo de lo que dejamos atrás y de lo que está por venir». Pasaron horas escribiendo, compartiendo sus deseos, sueños y compromisos. Cada tarjeta era un reflejo de lo que habían aprendido: paciencia, valentía, amor, perdón y la certeza de que la vida siempre da oportunidades, aunque a veces lleguen en los momentos más inesperados. Al caer la tarde, encendieron las velas y las colocaron juntas en una pequeña fogata improvisada. Observaban cómo la luz iluminaba sus rostros, mientras el fuego se elevaba suavemente. Era un símbolo de renovación, de transformación, de que lo que estaba roto podía convertirse en algo nuevo y más fuerte. Elías miró a su hermano y dijo: «Gracias por volver. Gracias por darme la oportunidad de reconectar, de aprender, de perdonar». Mateo lo abrazó con fuerza. «Gracias a ti también», dijo. «Gracias por no rendirte y por aceptar que el pasado puede ser parte de nuestro futuro». Se quedaron allí, abrazados, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos y el río seguía su curso, constante y paciente. En ese momento comprendieron que el reencuentro no era solo un final feliz, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Diciembre había cumplido su propósito. Había cerrado heridas, abierto puertas, y les había enseñado que la vida siempre ofrece oportunidades para reconciliarse, para aprender, para amar. El frío del invierno ya no les molestaba. Sentían calor, esperanza y una alegría profunda que solo se encuentra cuando se han recuperado los lazos más importantes y se ha aprendido a valorar lo que realmente importa. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad, Elías y Mateo caminaron juntos hacia casa, conscientes de que el pasado ya no los definía, que el presente estaba lleno de vida y que el futuro les pertenecía. Unidos, reconciliados y llenos de esperanza, sabían que cualquier desafío que viniera podría enfrentarse con amor, comprensión y la certeza de que siempre hay oportunidades para empezar de nuevo. El mes terminó con risas, abrazos y la promesa de que lo vivido no sería solo un recuerdo,
sino la base sólida de todo lo que estaba por venir. La historia que parecía rota se había transformado en un nuevo capítulo lleno de luz y felicidad, y ambos hermanos finalmente pudieron mirar hacia adelante con el corazón liviano y la certeza de que todo, incluso lo perdido, puede regresar en el momento correcto.